Hello, I am. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios, amén, en esta hermosa mañana, amén, por la bendición que el Señor nos da de poder estar una vez más en el programa Santidad a Jehová. Así que sean todos bienvenidos, amada audiencia, hermanos en Cristo y familia, todos nuestros amigos y amigas, amén, que nos están acompañando en esta hermosa mañana del día sábado, amén. El segundo sábado, como decía nuestra hermana Claudia, el segundo sábado de este mes de enero del año 2021, amén. El tiempo se pasa rápidamente, hermanos, sin que nos demos cuenta, estaremos ya prontamente, hermanos, terminando el año, si el Señor no ha venido por nosotros, amén, si el Señor nos presta la vida, amén, porque se cumple su palabra, amén, de que los tiempos, ¿verdad? Los tiempos serían ya más rápidos, los días más cortos, amén, anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que sean todos bienvenidos, nos gozamos, hermanos, con todo nuestro corazón de poder estar una vez más compartiendo con cada uno de ustedes, amén. Así que les invitamos, hermanos, a que nos llame o nos mande un mensaje al 215-806-9227, amén. Si usted quiere compartir con nosotros desde donde usted nos está escuchando y especialmente si usted tiene una petición de oración. Al final del tema, amén, vamos a estar pidiéndole al Señor por las necesidades. Sabemos, iglesia, que hay mucha necesidad dentro del pueblo y también fuera del pueblo. Hay una necesidad grande, amén, en la humanidad de conocer la palabra de Dios, de conocer el evangelio, de conocer el camino del Señor, amén. Y es necesario, iglesia, que hoy más que nunca nosotros estemos, hermanos, firmes en el Señor, que nos pongamos en la brecha y pidamos al Señor de su misericordia, amén. Así que saludamos a todos los hermanos en Cristo, a las iglesias, amén, a donde nosotros nos congregamos, amén, a nuestros hermanos, amén, de las diferentes iglesias, a los siervos de Dios, amén, y especialmente a nuestros amigos también que nos acompañan. Y un saludo muy especial a todos los que nos escuchan a través de Radio Shalom Ben Salem, amén. El Señor les bendiga, amén, gloria al Señor. Ya estamos transmitiendo en vivo, amén, desde la cuenta de Radio Shalom Ben Salem. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, en esta mañana. Ya son las 9 de la mañana con 32 minutos, amén, aquí desde la ciudad de Ben Salem. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de los Salmos, hermanos, capítulo 143, amén. Vamos a ver uno de los salmos que ya el salmista David, amén, inspirado por el Señor, le escribió al Señor esta petición, una petición especial. Dice el título de este salmo que es una súplica de liberación y dirección, amén. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros cuando nos acercamos al Señor podemos ir en oración, hermano, pidiendo al Señor una oración específica. A veces, hermano, es una oración de agradecimiento, una oración que lleva alabanza, una oración pidiéndole al Señor sanidad, amén. Pero en este momento, en este salmo, el salmista hace una súplica al Señor pidiendo liberación y dirección, amén. Así que le invito, hermano, si usted tiene su Biblia a la mano, hermano, acompáñeme a la lectura de esta mañana, amén. Vamos a leer en el libro de los Salmos, capítulo 143. Vamos a dar lectura en los versículos 8
al versículo 10. Amén. Para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Que el Señor, hermanos, sea hablando a nuestras vidas. Abramos nuestros oídos, abramos nuestros corazones a la palabra del Señor en esta mañana. Amén. El título, hermanos, que de la enseñanza que el Señor trae a nuestras vidas en este día se llama Tu buen espíritu me guíe. Amén. Tu buen espíritu me guíe. Esa era una de las peticiones del salmista hacia el Señor. Amén. En ese momento él escribe esta oración, esta súplica de liberación y dirección delante del Señor. Hermanos, el salmista David, usted sabe que fue el segundo rey de Israel y que el Señor le permitió, hermanos, tener a su alrededor muchas personas que lo ayudaban a él, que estaban ahí constantemente apoyándolo durante su reinado. Tenía soldados, tenía consejeros, amén. Había profetas también que el Señor, cuando el Señor tenía órdenes, ¿verdad?, indicaciones para él, profetas que estuvieron ahí siempre diciéndole cuál era la voluntad del Señor. Y David tuvo esa bendición, hermano, de tener personas que amaban a Dios y que por ese amor y por saber que David había sido puesto por el Señor, permanecieron fieles para con él. Era una bendición. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, que a pesar de todo eso, el rey David siempre venía con el Señor pidiendo su auxilio, pidiendo su consejo antes de acudir a alguna persona más. Nosotros, hermanos, quizás podemos tener muchas personas a nuestro alrededor, la bendición de poder contar con nuestra familia, con un buen amigo, con un buen hermano en Cristo. Gloria sea al Señor, porque es una bendición también. Sin embargo, hermanos, nosotros siempre tenemos que depender en todo momento de lo que dice nuestro Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Cuál es el próximo paso que el Señor desea que se cumpla en nuestras vidas? Amén. Y ese es el momento, hermanos, en el que usted y yo decidimos si nosotros tomamos el consejo del Señor, si nosotros tomamos la dirección del Señor. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones, hermanos, en las que literalmente, hermanos, no sabemos ni lo que vamos a hacer? No sabemos hacia dónde ir, no sabemos cuál es el paso que debemos tomar, o si debemos de ir hacia un lado, o si debemos de ir hacia otro lado. Y a veces, hermanos, nosotros escuchamos las voces, ¿verdad? Unos posiblemente sabiendo nuestra condición, nuestra necesidad, quizás nos diga, no, es que lo que tú tienes que hacer es esto. Y otra persona nos podría decir, no, es que lo que tú tienes que hacer es esto. Es que lo que tú tienes que hacer es ir de este lado o irte para allá. Pero nosotros, hermanos, quizás nos encontramos en la misma confusión de no saber a dónde ir, de no saber qué hacer. Y, hermanos, quizás nos encontremos en la incertidumbre de pensar, ¿y si yo tomo ese camino? ¿Y si yo tomo esa dirección? ¿Y si yo tomo esa decisión?
¿será lo más correcto para mi vida? ¿Será que al final, cuando yo llegue al final de ese camino que yo tomé, será que yo allí encontraré paz, encontraré seguridad, encontraré lo mejor para mí y para mi familia? ¿Será esa la decisión mejor para mi vida? ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado en esa situación de no saber qué hacer? ¿A dónde es que nos vamos a dirigir? El salmista, hermanos, en muchas ocasiones, si nosotros leemos en la palabra de Dios su vida, ¿cuántas veces no estuvo en peligro por sus enemigos, por aquellos que querían verlo muerto? Pero era en esos momentos cuando el Señor, como en este salmo, pedía la liberación y la dirección de parte de Dios. El salmo que él escribió, estos versículos, hermano, le dice al Señor: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Aquí entra, hermano, que de nuestra parte nosotros podamos confiar en Dios, que nuestra confianza esté totalmente en Dios, para que nosotros podamos decirle: Señor, dime qué es lo que yo tengo que hacer. Si nosotros, hermano, no tenemos esa total confianza en el Señor, ¿cómo le vamos a decir al Señor: dirígeme, guía mis pasos, dime qué es lo que yo voy a hacer, cuando yo no tengo esa confianza de que el Señor me llevará por el buen camino? Primero nosotros, hermano, en nosotros debe de haber una total confianza. Y yo me pregunto, ¿cómo es que nosotros, hermano, tendríamos desconfianza del Dios verdadero, del Dios que cumple sus promesas, del Dios que cumple cada una de sus palabras, aleluya, que están en este bendito libro? ¿Cómo nosotros, hermano, todavía nos atreveríamos a desconfiar de Él? Podemos desconfiar de todo mundo, hermano. ¿Puede desconfiar usted de mí? Claro que sí, hermano. Yo no soy una persona 100% confiable. ¿Quién en esta vida, hermano, qué persona es 100% confiable para nosotros? Nadie. Por más que esa persona nos aprecie, por más que esa persona nos ame, nos estime y quiera lo mejor para nosotros, hermanos, somos seres humanos. El día de ayer nosotros conocemos qué es lo que pasó el día de ayer, pero nosotros no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Yo le puedo aconsejar a usted y decirle: hermano, yo pienso que lo que usted debe de hacer es esto. Muchas veces podríamos aconsejarnos, pero ¿sabe qué cosa, hermano? Nosotros no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Y el Señor sí lo sabe. Él conoce todas las cosas, hermano. Conoce nuestra vida, aleluya, pasado, presente y futuro. Por eso, hermano, Él, aleluya, su precioso nombre es, hermano, el único nombre, sobre todo nombre, en el que nosotros podemos confiar. Pero eso, hermano, ese paso de confianza, hacia el Señor, ese paso solamente usted y yo lo podemos dar. Usted y yo, hermano, o usted, hermano, que confía en el Señor totalmente, hermanos, confiamos en el Señor, podemos compartirle a los demás que confíen en el Señor, que vengan a Él, que Él tiene la respuesta, que Él, aleluya, tiene lo mejor para el ser humano que está cansado, que está sediento. Pero lamentablemente mucha gente no quiere saber de eso. Entonces, ¿quién decide poner su confianza en el Señor? Es cada uno en particular, cada uno. Y el salmista le dice: hazme saber el camino por donde ande. Hermano, mientras nosotros,
estemos en vida y en las diferentes situaciones en las que nos encontremos, necesitamos dirección. Necesitamos dirección para saber a dónde es que nosotros debemos de dirigirnos. Todos en esta vida están siguiendo un camino. Y posiblemente hay unos que ni siquiera sepan para dónde van, ni siquiera sepan cuál es el propósito de su vida y a dónde quieren llegar. Pero la iglesia de Dios sabe, hermanos, que nosotros, aleluya, estamos caminando hacia el Señor, hacia la vida eterna, para encontrarnos un día, aleluya, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro camino, ese es nuestro punto de llegada, aleluya. Pero mientras estemos en esta tierra, hermano, nosotros necesitamos dirección. Y el salmista le dice al Señor: hazme saber el camino por donde yo ande. Señor, yo necesito saberlo. Y el que lo sabe, Señor, eres tú. Y le dice en el versículo 10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. La pregunta es, hermano, ¿quién es el que está dirigiendo nuestros pasos? ¿Quién es, hermano, para nosotros aquella guía, aquella luz, hermano, que nosotros cada día estamos siguiendo? ¿Será el precioso Espíritu Santo del Señor? ¿O será que nosotros mismos, hermanos, en nuestra obstinación hemos tomado el timón de nuestra vida y hemos dicho: yo voy a ir por acá porque por aquí yo quiero ir? Nosotros, hermano, humanamente, hermano, nosotros podemos buscar las cosas y los caminos y los destinos más agradables a la vista del hombre. ¿Quién no quisiera, hermano, llegar a un lugar hermoso, a un lugar de descanso? ¿Quién no quisiera, hermanos, transitar por un camino en donde no encontráramos ninguna adversidad? Qué lindo sería, hermanos, andar por la vida caminando sin adversidades y sin problemas. ¿Quién no quisiera esa vida? ¿Quién no quisiera, hermano, nunca jamás encontrarse con la enfermedad? Nunca jamás encontrarse con la muerte de algún ser querido. Nunca jamás encontrarse, hermano, con la persecución, con el odio, con los problemas que en la vida cristiana, hermano, a veces uno tiene que pasar. Cualquiera de nosotros, hermanos, escogeríamos el camino más fácil, el camino que pareciera más agradable, donde no hubiera ninguna adversidad. Humanamente, para nosotros, para nuestra carne, para nuestra comodidad, escogeríamos un camino así. Si nuestro propósito, hermanos, es llegar hacia el Señor, si hemos decidido, aleluya, como dice ese canto: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Hermano, el camino del Señor, el camino por donde su buen espíritu nos quiere dirigir, muchas veces no va a ser fácil. No es un camino de rosas como compartíamos la vez pasada. No es un camino, hermano, donde siempre el sol esté brillando. No es un camino, hermano, donde la lluvia no caiga. No es un camino, hermano, donde no hayan pruebas. Dice la palabra del Señor que es necesario que a través de muchas aflicciones entremos al reino de los cielos. El Señor, hermano, jamás en su palabra nos dice que el camino sería fácil y que no nos encontraríamos
con ninguna oposición para llegar a donde Él quiere que lleguemos. Al contrario, nos advierte en muchas ocasiones en su palabra que no sería fácil, que iba a haber tribulación, que iba a haber oposición, aleluya, pero su promesa, aleluya, en muchas ocasiones, también en repetidos versículos, aleluya, su promesa es que a pesar de lo que nosotros podamos encontrar en el camino, su presencia siempre va a estar con nosotros. Si hemos decidido, hermanos, iglesia que me escucha, si has decidido seguir a Cristo, tenemos, aleluya, la promesa de que Él va a estar con nosotros hasta el final. Hasta el último paso que nosotros demos en esta vida, aleluya, hasta el último segundo, hasta la última milésima de segundo, aleluya, Él estará con nosotros. Nosotros no podemos dudar de su fidelidad. Él es fiel, como dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, ese nombre, aleluya, que el apóstol Juan vio, fiel y verdadero. Hermanos, el Señor es fiel y es verdadero, porque todo lo que ha dicho en su palabra lo cumple. Y porque Él estará ahí, aleluya. Nosotros, hermanos, si escogimos, si le pedimos al Señor en oración como el salmista, tu buen espíritu me guíe. Hermanos, tengamos la certeza de que así va a ser. De que así va a ser. Pero estamos, hermanos, advertidos de que no será un camino fácil. No es, hermanos, como lo que pudiéramos ver humanamente, que aparentemente, hermano, como dice el libro de Proverbios, que hay caminos que para el hombre parecen buenos, pero el fin es camino de muerte. Ese es su fin. El mundo camina por sus caminos porque ellos lo ven bueno, porque parece bueno, porque parece agradable, porque parece que nos lleva a algo que el alma necesita, porque parece que nos lleva a la seguridad, a la comodidad, a la seguridad. Y sin en cambio, dice la palabra de Dios, esos caminos parece que son buenos, parece que son agradables, parece que el destino se ve agradable para la vida del ser humano, pero dice ese versículo, el fin de ese camino, cuando ese camino se termine, es la muerte eterna. Hermano, a veces el camino del Señor parecerá difícil, parecerá un camino, hermanos, en donde muchas veces nos encontraremos, hermano, que quizás podríamos llegar a caer. Por eso, hermano, al mundo no le gusta seguir el camino del Señor, porque no lo ven atractivo para la mente humana. Aleluya. Pero el camino del Señor, hermanos, el fin es la vida eterna. El fin, hermanos, es encontrarnos con nuestro Señor y llegar a la meta final. El Señor, hermano, solamente Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Él nunca se va a equivocar, hermano, en lo que Él, hermano, nos dirija, en lo que Él nos guíe, hermano, en lo que Él nos muestre cuál es su voluntad para con nosotros. Él jamás se va a equivocar. El ser humano se equivoca. El ser humano toma malas decisiones, pero el Señor jamás se va a equivocar. Podemos decir, ¿verdad?, como hemos escuchado muchas veces, que los planes del Señor son mejores que los nuestros.
Quizás nosotros, hermanos, en algún momento hemos planeado nuestra vida. Queremos hacer por aquí, por allá, ¿verdad? Queremos hacer muchas cosas con la familia y también a la manera personal. Pero cuando usted y yo, hermano, entendemos, hermano, que el Señor no se equivoca y que Él, hermano, tiene un plan mejor para nosotros, y nosotros venimos ante su presencia y le decimos como el salmista: tu buen espíritu me guíe, hermano, nosotros nos daremos cuenta que realmente, hermano, sus planes son mejores que los nuestros. Habrá cosas, hermano, que en la soberanía del Señor Él nos va a permitir realizar. Nuestros sueños, nuestras metas, nuestro trabajo, aleluya, nuestra familia. Pero habrá cosas, hermano, que si nosotros decidimos seguir su dirección, su voluntad, el Señor, hermano, cambiará nuestros planes. Cambiará, hermano, aquel proyecto, aquel dibujo que hicimos, aquel, hermano, horario, aquel, hermano, plan, todo lo que nosotros ya escribimos según nosotros para nuestra vida. Habrá algo mejor de parte de Dios, y entonces nosotros veremos, hermano, cómo, hermano, el Señor, su mano poderosa, empieza a hacer los cambios necesarios para nosotros. Aleluya. Y si confiamos en Él, podremos ver, hermano, que realmente lo que el Señor nos guíe siempre será mejor para nosotros. Cuando usted y yo decimos: Señor, me tomo de tu mano. Me tomo de tu mano, Señor, porque tu promesa es que si nosotros nos tomamos de tu mano, Señor, tú no nos vas a soltar de tu mano. Hermano, nosotros somos los que muchas veces nos apartamos de Él, nos soltamos de la mano del Señor. ¿Por qué? Porque ya no queremos seguir con Él, porque ya no queremos que Él nos dirija y queremos como ir a otro lado, empezar a mirar otras cosas y decir: Señor, yo ya no quiero lo que tú quieres. Pero cuando usted decide: Señor, yo me tomo de tu mano. Yo me tomo de tu mano, Señor, dame la fuerza para que mi mano, aleluya, te tome fuerte tu mano, Señor, porque tú has prometido no soltarme. Y yo me tomo de tu mano. Yo voy a seguir tu dirección. Y el Señor, hermanos, empezará a dirigirnos por el buen camino. Su Espíritu Santo nos tomará y nos enseñará el camino, como nos dice en el Salmo capítulo 32, en el versículo 8. El Señor nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esa es la promesa del Señor, que no solamente, hermano, nos mostrará el camino, nos llevará, sino que su presencia estará con nosotros y que su mirada estará fija sobre nosotros. Que nunca, hermano, su mirada se apartará de nuestra vida. Esto nos da confianza, esto nos da seguridad, iglesia, de que el Señor siempre tiene cuidado de nosotros. Esa es su promesa. Esa es su promesa. No es que Él nos encamine y nos guíe y nos indique solamente, hermano, y nos abandone, sino que su presencia, hermanos, irá con nosotros. A veces, hermano, nosotros ya caminando con el Señor, amén, usted ya, hermano, empezando el camino con el Señor, quizás nos vamos a sorprender de los lugares, de las situaciones en las que muchas veces el Señor mismo nos estará llevando. Situaciones, hermanos, en las que nosotros no desearíamos estar.
situaciones difíciles, hermanos, que muchas veces van a oprimir nuestra alma y vamos a decir, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me encuentro en esta situación? ¿Por qué en el camino, Señor, en donde yo te estoy siguiendo, en donde tú me estás llevando, nos hemos encontrado con esta adversidad? Y es ahí, hermano. Es ahí, hermano, donde nosotros muchas veces decidimos si seguimos adelante siguiendo al Señor o entonces retrocedemos. Es ahí, iglesia. No donde las cosas van bien. Porque cuando el camino parece fácil, parece bueno, hermano, cualquiera puede seguir al Señor. Eso es muy fácil. Cualquiera puede decirle al Señor, yo te voy a seguir hasta el final. ¿Por qué? Porque estamos viendo un camino lleno de comodidades y de bendiciones. Pero cuando vemos que ese camino se pone difícil, cuando estamos ahí en el camino, iglesia, y nos llega algo inesperado, algo, hermano, que el Señor, por sus propósitos eternos, permitió que nos encontráramos en el camino, ahí es, hermano, donde usted y yo decidimos si continuar. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta si realmente, hermano, con todo el corazón le dijimos al Señor, yo te quiero seguir. ¿Cuántos hermanos, lamentablemente, a mitad del camino, dijeron, no, Señor, esto está difícil? Porque, hermanos, en esas situaciones, nosotros, si su presencia vive en nosotros y si queremos agradar a Dios, tenemos que actuar como el Señor nos manda en su palabra. Y esto significa, hermano, negarnos a nosotros mismos. Dejar de actuar como nuestra carne actuaría. Decirle sí al Señor y no a nosotros. Hacer lo que Dios nos diga. Hermanos, seguir sus instrucciones para dejar a un lado lo que nosotros somos. Decirle, Señor, esto es difícil. Hermano, muchas veces tendremos que derramar lágrimas. Tendremos, hermano, que pasar por la misma enfermedad. Tendremos que ver en el camino, hermano, como si se oscurece, hermano, y no veamos una luz. A veces el Señor mismo, hermano, nos va a permitir ver la luz del sol. Y es ahí donde decidiremos seguir o quedarnos ahí. Así es el camino del Señor muchas veces, que nos llevará por caminos que nosotros, hermanos, ni entendamos. Y diremos, hermano, como muchas veces hemos dicho, porque de repente que entra la duda, cuando vemos a los lados y decimos, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que no miramos una salida. Nuestra fe tiene que ser probada muchas veces. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Una vez, hermano, un hermano, y lo he compartido muchas veces, un siervo de Dios decía, yo no creo que cuando lleguemos al cielo podríamos decir, fue fácil. Yo creo, decía él, yo no creo que alguien que llegue al cielo pueda decir, yo nunca encontré adversidades en el camino del Señor. Nadie va a poder decir eso,
Nadie va a poder decir: para mí fue lo más fácil del mundo permanecer en el camino del Señor y llegar hoy a la presencia del Señor. Él decía: todos vamos a llegar ahí, contando las adversidades que pasamos, porque tuvimos que hacer un esfuerzo. Así es el camino del Señor, hermanos. El camino, dice la palabra del Señor, el camino del Señor es recto, pero lleva consigo, hermano, muchas pruebas que tenemos que pasar, muchas adversidades. Y, hermano, el enemigo, que nunca nos va a dejar en paz, va a poner una y otra y otra y otra trampa. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, que el enemigo pone sus cuerdas, pone sus trampas. Pero el salmista le decía al Señor que guardara sus pies de la caída, que guardara sus pies de la trampa que habían puesto para él. Hermano, cuántas cosas no nos vamos a encontrar. Así es, hermano, la vida del cristiano, la vida de aquel que ha decidido seguir el camino del Señor. Y muchas veces nos vamos a encontrar rodeados de tribulaciones. Quizás, hermano, como decía el salmista en el Salmo 23, en el valle de la sombra de la muerte. Pero el salmista dice ahí en el versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Estas cosas, hermano, muchas veces son necesarias. Y no deberíamos nosotros de darle paso a la duda, de decir: Señor, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Señor, ¿qué estás haciendo con mi vida? ¿Por qué estoy pasando este momento de oscuridad? Este momento tan doloroso, hermanos, es el momento en el que nosotros, hermano, vamos a sentir, hermano, la tribulación. Sin embargo, nuestras manos, aleluya, tienen que tomarse más fuerte de la mano del Señor y no soltarnos de ahí. Cuando sentamos ese zarandeo, ese movimiento, hermanos, violento, es cuando más fuerte nos vamos a agarrar del Señor y decirle: Señor, no te voy a soltar. No te voy a soltar, Señor, porque en ti hay seguridad, porque en ti hay esperanza, porque mi vida está segura en ti, Señor. Y aunque esté pasando esto, Señor, no me voy a soltar de tu mano. No le demos lugar a la duda, aunque no entendamos, hermano. Aunque no lo entendamos, hermano, y muchas veces llegue, hermano, la incertidumbre y quiera apoderarse de nosotros, hermano, es en ese momento que debemos de clamar más fuerte al Señor para que Él inunde nuestra vida de su paz, de su presencia. El pueblo de Israel, hermanos, es uno de los ejemplos de muchas situaciones, hermanos, en las que nosotros podemos encontrarnos. Y ellos, hermanos, que también pasaron, hermanos, en su camino a la tierra prometida. Cuando el Señor, hermano, dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo, cuando ellos estaban en aquella esclavitud, porque estaban, ¿verdad?, bajo el yugo del rey de Egipto, del faraón. Y ellos clamaron al Señor. Dice la palabra de Dios que el Señor escuchó su clamor, aleluya, y con mano fuerte y poderosa los sacó de la esclavitud de Egipto, aleluya. Pero ahí, hermano, comenzaba su trayectoria hacia la tierra que el Señor les había prometido.
Dice la palabra del Señor que Él les había dicho que era una tierra que fluía leche y miel. Un lugar, hermano, donde, hermano, mientras ellos iban hacia ese lugar, el Señor estaría con ellos. La misma promesa que el Señor les hizo a ellos, nos los ha hecho a nosotros. Que hemos venido, hermanos, a ser parte de su pueblo, aleluya, por medio de su sacrificio, aleluya, ese sacrificio perfecto, aleluya, por el cual nosotros, ahora también nosotros somos parte de su pueblo. Hermanos, si somos parte del pueblo de Dios, si obedecemos sus mandamientos, el Señor tiene promesas maravillosas para nosotros. Y cuando el Señor, hermano, lo saca del pueblo, de Egipto, dice la palabra de Dios, hermanos, ellos tenían que caminar para la tierra prometida. No era que automáticamente ellos llegaran ahí sin adversidades, sin tener que caminar, hermanos, sin tantas adversidades que pasar. No, ellos tenían que caminar, que llegar a ese lugar. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, su capítulo 13, hermanos. Dice la palabra del Señor, capítulo 13, versículo 17 y 18, dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto, del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Mira, hermano, el Señor trabaja de una manera maravillosa y perfecta. Él jamás se equivoca. Nosotros humanamente, hermano, podríamos decir: Señor, ¿por qué no los dirigiste por el camino que estaba cerca? El camino corto, porque nosotros, hermano, eso es lo que nos gusta, lo fácil, los atajos, el camino corto para llegar rápido a donde queremos llegar. Eso es, hermano, una característica del ser humano, que queremos lo fácil, que tomamos los atajos para llegar rápido y hacer las cosas fáciles, hermano. No nos gusta lo difícil. Y podíamos pensar: Señor, ¿por qué no los llevaste por el camino que estaba cerca? Dice este versículo. Sino que el Señor, dice la palabra de Dios, versículo 18, que los llevó a rodear por el desierto. No los llevó, hermano, por un camino donde hubiera vegetación, donde hubiera árboles con fruta para comer, donde hubiera árboles para la sombra, donde hubiera ríos para el agua que tomaran. Los llevó en el desierto, hermano, para que ellos pudieran ver la providencia de Dios, la providencia que venía del cielo. Aleluya. Nosotros, hermanos, humanamente podremos encontrar nuestras providencias humanamente, decir: yo tengo esto, yo tengo aquello, yo aquí, no me falta nada, aleluya. Pero el Señor, hermano, te va a llevar por el desierto para que tú veas la providencia que tiene Él para ti. No es en nuestros recursos, no es a nuestra manera, no es de lo que nosotros tengamos, hermano, es lo que Dios tiene para nosotros. Qué fácil hubiera sido para el pueblo, hermano, y perder esa dependencia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ellos encontrarían todo lo que necesitaran en un camino fácil. El agua
la vegetación, la sombra, la comida, todo lo que ellos pudiesen necesitar en el camino. Pero el Señor no los llevó por ahí. Porque Él quiere, hermano, darnos de lo de Él hacia nosotros. Aleluya. Su providencia de las bendiciones eternas, hermano, no es de nosotros, aleluya, no es de nuestros recursos, no es, hermano, de lo material, de lo que los ojos pueden ver, hermano, de nuestra autosuficiencia, aleluya, es de lo que Dios tenga para nosotros, de lo que Dios va a proveer para nosotros en el desierto. En ese desierto el pueblo de Israel iba a ver la mano poderosa de Dios, hermano, proveyéndole al pueblo todas las cosas que ellos necesitarían. No de algo material, no de algo que proveniera de la tierra, sino que algo, aleluya, que proveniera del cielo, de su misma presencia, aleluya. Así es el camino del Señor. Nosotros decidimos, pueblo. Nosotros decidimos, pueblo. ¿Por dónde tú quieres ir, iglesia? ¿Quieres ir por el camino fácil? ¿Quieres ir por el camino más corto? ¿Queremos ir por el camino donde creemos que vamos a encontrar todas las cosas? ¿O queremos ir por el desierto? Hermano, ¿qué escogeríamos nosotros? Si en ese camino que parece fácil, hermano, escogeríamos ese camino donde quizás su presencia no esté, donde quizás su presencia no vaya con nosotros, donde quizá muchas veces, hermanos, nos olvidamos de Dios y no le buscamos porque muchas veces, lamentablemente, no sentimos que lo necesitamos. Porque lo tenemos todo a la mano, porque tenemos agua, porque tenemos sombra, porque tenemos alimento, porque no nos falta nada. Ahí es donde muchas veces nos olvidamos del Señor y no buscamos su presencia. Escogeríamos un lugar así. Quizá muchas veces lo hemos hecho. Escogeríamos, hermano, un lugar donde el Señor nos dice: no hay agua, no hay un río, no hay un manantial, no hay un árbol que te dé sombra, no hay un árbol que te dé el fruto, no hay ninguna cosecha, es un desierto. Pero mi presencia va a estar ahí, aleluya. Mi presencia va a estar allí y yo te voy a proveer lo que tú necesitas. ¿Qué escogeríamos nosotros, iglesia? Escogeríamos el desierto pensando, porque humanamente lo primero que pensamos: Señor, me va a hacer falta esto. Voy a caminar solo muchas veces. Mi familia no va a querer ir conmigo. Mis amigos me van a abandonar. Me va a faltar esto. Me va a faltar el otro. Me va a faltar el apoyo. Me va a faltar el respaldo de la gente, Señor. Me va a faltar el alimento. Eso es lo que pensamos humanamente, pero hermanos, tenemos la fuente de vida, aleluya. Tenemos la fuente de todo lo bueno, aleluya. De toda bendición que es el Señor. Que el Señor nos diga: yo voy a estar allí. Vas a llorar, vas a sufrir, te vas a cansar, vas a tener sed, vas a tener hambre. Quizá muchas veces vas a empezar a caminar con cansancio, con agotamiento, pero mi presencia va a estar allí. ¿O qué prefieres? Una vereda lleno de pastos, de flores, de fruta,
de cosas que alimenten nuestra vida. Pero el Señor nos diga, yo no voy a estar ahí. ¿Qué escogeríamos, pueblo? Pero el Señor, hermano, después de que nos saque de la tierra de Egipto, después de que ya nos ha sacado del mundo del pecado, nos llevará al desierto. Y ahí es donde quizá muchos digamos, mejor me quedo en Egipto, Señor, para ir a ese camino, para cruzar el desierto, Señor, mejor me quedo, como decían los israelitas, aquí hay comida, aquí hay cebollas, aquí hay carne, aquí hay de todo, Señor. ¿Para qué me voy a ir al desierto donde no voy a tener todo eso? Mira hasta dónde el pueblo de Israel, una y otra vez, hermano, en el libro de Éxodo leemos cuántas veces lo decían. Dejamos atrás esto, dejamos aquí, dejamos las ollas de carne, dejamos esto, dejamos estos alimentos donde comíamos, hermano, pero se les olvidaba que eran esclavos. Quizá muy llenitos, muy gorditos, muy alimentados, muy bien de todo, pero eran esclavos. Seguían siendo esclavos, hermano. Y a veces eso es lo que el mundo quiere. Quiere comodidad, quiere vivir como quieren, pero siguen siendo esclavos. Y prefieren seguir en esa situación, dándole la espalda al Señor, no queriendo seguir su camino, aunque sigan siendo esclavos. Nosotros decidimos, hermanos, no es posible que nosotros en el camino nos estemos quejando de las cosas que nos faltan, de las cosas que no tenemos, hermano, cuando lo tenemos todo en el Señor. Las cosas, hermano, que muchas veces deseamos tener en el camino, que muchas veces deseamos, son perecederas. Son quizás, hermano, cosas que quizás no, hermano, no tengan que ver con el pecado, pero que, hermano, son perecederas y que no ayudan al alma, a la vida eterna. Y a veces, hermanos, lloramos y añoramos esas cosas, pero no nos damos cuenta, hermano, que nuestra vida lo tenemos todo, porque tenemos al Señor en nuestra vida, porque su Espíritu Santo, aleluya, camina con nosotros. Aunque estemos en el mismo desierto, aunque estemos en la misma soledad, aunque estemos en la misma escasez, aunque estemos en la misma tribulación, hermano, aunque estemos, hermano, en la misma, hermano, en el mismo problema, hermano, yo no sé cuál sea tu desierto, yo no sé cuál es el desierto que tú estás pasando. Hermano, algo que nos debe de dar seguridad y confianza, hermano, es que el Señor está con nosotros. Si tu iglesia tiene la certeza de que es el Señor el que te va guiando, si tú tienes la certeza de que tú tienes fuertemente agarrada la mano del Señor, iglesia, eso es todo lo que necesitamos. No temas, manada pequeña, dice el Señor. No temas, iglesia del Señor, porque quien va delante de ti, aleluya, como dice la palabra del Señor, Él peleará por ti. Él va delante de ti como poderoso gigante, iglesia, y Él es el que te va dirigiendo, aleluya. Aunque pases por el desierto, aunque pases por las aguas en el camino, aunque pases por los ríos, aunque pases por el fuego, aleluya, no te vas a quemar, no te vas a ahogar, porque va delante de ti el poderoso de Israel. Si es que Él dirige nuestra vida,
Si es que con todo nuestro corazón le hemos dicho, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que tú seas el que dirija nuestros pasos. Yo te voy a seguir, Señor, a donde tú me lleves. A donde tú me guíes, a donde tú me tomes, Señor, yo te voy a seguir. Si es que hemos dicho con nuestro corazón eso, Señor. El Señor es fiel, hermano, y Él no falla en sus promesas. Y el Señor ahí, hermano, los llevaba al pueblo de Israel, gloria al Señor. Los llevaba, dice la palabra del Señor en algunos versículos. Por ejemplo, en el versículo, en el capítulo 14, hermanos, del libro de Éxodo, versículo 19. Amén. Amén, perdón. Primero versículo 1, Éxodo 14, versículo 1 al 3 dice: habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairol, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos sentido encerrados? Ni para un lado ni para el otro. El pueblo del Señor estaba ahí, aparentemente, hermano, encerrados. Por un lado, el ejército del faraón que venía detrás de ellos, y por otro lado, el Mar Rojo. ¿Para dónde? Estaban, como dice la palabra del Señor, parecía que estaban encerrados. El enemigo, el faraón, decía que los israelitas estaban encerrados. Y el enemigo querrá, hermano, que usted se crea esa mentira. Que usted diga, estoy encerrada, estoy encerrado, ¿y ahora para dónde? Hermano, pero no es así. No es así. El enemigo quiere que usted se crea eso. Y los israelitas en algún momento lo creyeron y empezaron otra vez, hermanos, a reclamar. Pero ante los ojos del Señor no estaban encerrados. Porque la palabra de Dios dice, hermano, que Él abrió un camino donde no lo había. Hermano, el Señor puede abrir caminos donde Él quiera, hermano. Donde usted menos se imagine, hermano. Él va a abrir la puerta donde no hay una puerta para usted, hermano. Él hace lo que quiere, hermano. Él pone los medios. Él hace, hermano, como Él quiere. Y abre una puerta donde Él la quiere poner, hermano, para que usted pueda salir ahí. Y eso hizo. No hay salida, dijeron los israelitas, estamos encerrados, y el Señor dice, no. Y abrió un camino, aleluya, en medio del mar. Dice la palabra de Dios que Él hizo, hermano, con su poder, con su mano poderosa, aleluya. Donde los israelitas veían un mar, aleluya. El Señor abrió el mar, aleluya, y partió el mar en dos para que su pueblo pudiera pasar en seco, aleluya. Ahí, iglesia, donde tú ves ese mar de problemas, ese mar que te está encerrando, aleluya, si tú confías en el Señor, si es el Señor que dirige tus pasos, Él abrirá el camino en medio de esa situación. Y abrirá la puerta y te enseñará el camino por donde debes andar. Y sobre ti fijará sus ojos y verás el camino a donde no lo había, aleluya, donde tú antes no lo veías. El Señor lo va a poner. Y tú verás y dirás, allí no había un camino, pero el Señor le plació, aleluya, abrir un camino para que yo pudiera seguir adelante.
Me encontraba encerrada, me sentía encerrado. El enemigo me había dicho, lo tengo encerrado, pero el Señor dijo, yo te voy a abrir el camino, y le plació, aleluya, por su amor y su misericordia, porque Él no se equivoca, pueblo. Y abrió ese camino, aleluya. ¿Quién pudiera imaginarse, hermano? Pero el Señor hace cosas maravillosas. El Señor hace cosas extraordinarias en nuestra vida. Pero es que a veces la duda no nos deja ver más allá del mar. Decimos, ¿cómo? ¿Para dónde? Iglesia, para Dios no hay nada imposible. Su mano poderosa se extiende para con su pueblo, aleluya. Y abrirá un camino y abrirá una puerta, hermano, donde tú menos te imaginas. Solo deja que el Señor haga su trabajo, haga su obra en tu vida. Lo único que tenemos que hacer, pueblo, es seguir caminando con Él. No soltarnos de su mano y seguir sus pisadas. Y seguir adelante del camino que Él tiene para con nosotros. Aleluya, porque Él es fiel, hermano, y no nos va a soltar. Aunque se levante el faraón, aunque se levante la enfermedad, aunque se levante el mismo infierno, aleluya, la iglesia del Señor tiene la presencia de Dios, y dice su palabra que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Dios, contra la iglesia que se está santificando, contra la iglesia que se está, hermano, guardando para su amado, que está esperando el retorno de su amado. Ni las mismas puertas del infierno puede levantarse contra ella, aleluya, contra el pueblo que está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Dejemos que Él nos guíe. Dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo ahí mismo 14 versículo versículo 13, dice la palabra de Dios, versículo 21 y 22, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche, la columna de fuego. En el libro de los Salmos, su capítulo 121, dice que no se adormecerá el que guarda a Israel. Nosotros nos dormimos. A veces nos dormimos espiritualmente también. Pero cuando estamos en nuestro lecho, hermano, aunque el enemigo llegue y se levante, su presencia estará ahí. Y el Señor caminaba con ellos, aleluya, delante de ellos, hermano, aleluya, delante de ellos de día en la columna de nube y de noche en la columna de fuego para alumbrarnos, hermano. Aunque estemos en la noche más oscura, hermano, o aunque parezca de día, pero que el sol no brille, hermano, su presencia irá con nosotros como columna de fuego para alumbrarnos. Es su luz maravillosa, su presencia delante de nosotros. Y mire lo que dice la palabra del Señor. En el libro ahí de Éxodo, hermano, dice el versículo 14, versículo 19 de Éxodo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Ahora ya no iba adelante, ahora ya iba atrás. Esto es maravilloso, iglesia. Dice el libro de los Salmos, su capítulo 139, el salmista David dice: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano.
Hermanos, el Señor nos rodea con su presencia. Aquellos, dice la palabra de Dios, verso 20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, para el ejército de Faraón, y alumbraba a Israel. Para nuestro enemigo, hermano, ¿quién se atrevería a hacerle frente a un Dios poderoso? El Señor peleará por nosotros, nos cuidará y será lumbrera para nosotros de noche. Y aquella noche, dice este versículo, que los egipcios no pudieron acercarse al pueblo de Israel. Hermanos, el Señor es nuestra lumbrera en nuestro camino. Él va delante de nosotros. En la oscuridad, Él es la luz, su columna de fuego va alumbrándonos, aleluya. Pareciera como el pueblo de Israel, que quizá muchas veces nos encontremos errantes en el desierto, pero la columna de nube va delante de nosotros para guiarnos. Pudiéramos muchas veces encontrarnos sedientos, como el pueblo de Israel se encontró sediento. Pero dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 17, versículo 1 y 2 y el versículo 6, que el Señor, aleluya, les dio agua de la roca. El agua de la roca. Cuando nos encontráramos sedientos, hermano, el Señor es el agua que sacia nuestra alma. Pareciera que en el desierto, hermano, ¿cómo uno encontrar el agua, hermano? Pero Él es. Él proveerá y Él nos dará, aleluya, el agua de la vida. Él nos dará el maná, aleluya, del cielo. Cuando nos encontráramos